Hola, soy Manuel Zapata. Te doy la bienvenida a un nuevo video de la serie Programador Senior. Si es la primera vez que visitas el canal, quiero contarte que aquí hablamos de arquitectura de software, buenas prácticas y habilidades blandas. Y si es la primera vez que ves un video de esta serie, lo que hacemos es que hablamos de conceptos muy importantes para que lleves tu carrera como programador al siguiente nivel. El día de hoy vamos a hablar de dos conceptos muy importantes. Uno es inversión de control y otro es inyección de dependencias. Entonces son conceptos que están muy relacionados y sobre los cuales vamos a ir profundizando. Definamos entonces inversión de control. Inversión de control es un principio donde hay un objeto o hay un programa, ¿vale? Y la idea es que este objeto o este programa cede el control a alguien más. Y ese alguien más por lo general suele ser un framework u otros objetos del sistema. Entonces, antes de empezar a ver código, pensemos en un ejemplo más de la vida real. Pensemos, por ejemplo, en vehículos, en automóviles. Entonces, normalmente cuando tienes un vehículo en un carro tradicional, lo que sucede es que el control lo tiene el conductor. El conductor decide cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo hacer un giro. Entonces, el conductor es quien tiene el control. Pero si pensáramos, por ejemplo, en vehículos o en carros autónomos, el control de alguna forma se invierte, porque el carro con su inteligencia artificial y con sus sensores y toda la, digamos que, tecnología que tiene, empieza a tomar decisiones. Es quien decide la velocidad, es quien decide en qué carril estar, en qué momento hacer los giros. Entonces mira que de alguna forma el control se invierte, el control pasa del conductor al vehículo. Obviamente el conductor en algunos momentos lo puede tomar, pero es el vehículo quien tiene el control y ahí podemos ver un ejemplo de cómo se invierte. Ahora veamos un ejemplo para entender esta idea de inversión de control. Para esto vamos a tener una clase de pruebas unitarias, en este caso es un bloque de código muy pequeño hecho en Java y es una prueba unitaria hecha en JUnit, que es un framework para Java de pruebas unitarias. En este caso tenemos una clase y aquí hay un ejemplo muy sencillo de lo que es hacer inversión de control. ¿Por qué? Porque tú estás definiendo una clase y estás definiendo una serie de métodos, pero en ningún momento esta clase define cómo se van a ejecutar estos métodos o en qué momento se van a llamar. Yo sencillamente lo que hago es que defino unas anotaciones, ¿cierto? Un before all, una prueba, un after all, y luego el framework es quien sabe en qué momento se van a llamar. Yo no puedo determinar, digamos, que ese orden, yo no sé si antes de esta prueba se van a ejecutar otras pruebas unitarias en el sistema, sino que la clase está cediendo el control del framework para que haga la ejecución. Ahora, ¿qué mecanismos tenemos para implementar inversión de control? Porque inversión de control al final es un concepto, ¿vale? Y hay distintas formas de implementarlo a nivel de código. La primera es utilizando patrones de diseño. Hay algunos patrones de diseño que nos ayudan a invertir el control. Ejemplo de esto es el método plantilla o template method o también el factory method o método de fábrica. Si quieres indagar un poquito más de patrones de diseño, por aquí tenemos este video introductorio al tema. Por otro lado está lo que se llama el Service Locator. El Service Locator es un objeto del cual no vamos a profundizar ahorita, pero es un objeto que nos ayuda a de alguna forma resolver esas dependencias. Y por último vamos a tener lo que se llama inyección de dependencias. La inyección de dependencias es otra forma como podemos hacer inversión de control. Es la manera más común y muchas veces por eso la gente intercambia los conceptos, pero en realidad son cosas diferentes. Inyección de dependencias es una forma de hacer inversión de control. Pasemos entonces a definir este concepto. Inyección de dependencias es una técnica donde a un objeto le proveen las dependencias que necesita. Estas dependencias pues vienen en forma de objetos o de valores que un objeto determinado va a necesitar en algún momento de su ciclo de vida. Entonces aquí lo que está sucediendo es que el objeto ya no tiene el control de cómo se crean esas dependencias, sino que se lo va a dar a alguien más. Es decir, estamos invirtiendo el control o estamos cediendo el control para que algo, y ya luego vamos a ver ese algo que es, se encargue de crear esas dependencias. Ahora, hay varias formas de hacer inyección de dependencias. Una es por constructor, otra es por setter o por método set, otra es utilizando métodos y la otra es haciendo lo que se llama interfaces. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos de código donde vamos a ver cada una de estas formas de inyección de dependencias. Miremos entonces cómo sería una clase que no tuviera inyección de dependencias.
Entonces en este caso tenemos un servicio que yo decidí llamar Job Offer Service, ¿listo? Digamos que es un servicio que se encarga de manejar ofertas laborales y tiene una dependencia con algo que se llama Email Client. Entonces la idea es que esa clase va a esconder el conocimiento para enviar correos electrónicos, puede ser a personas interesadas en la oferta de trabajo. Entonces existe esa dependencia, pero lo que hacemos es que internamente definimos esa dependencia y le damos un valor. Entonces aquí como tal no hay una inversión en el control porque el servicio es quien se encarga de crear la instancia y se tiene que encargar de mantenerla y tiene que saber exactamente qué tipo de cliente de correo necesita. Entonces pues al momento de enviar la oferta pues lo único que hace es invocar el método send de email client, ¿vale? Entonces este sería el código original sin inyección de dependencias. Si hiciéramos inyección por constructor, lo que pasaría entonces es lo siguiente. Tendríamos la dependencia como atributo o como propiedad de la clase y luego lo que hacemos es que en el constructor pasamos como parámetro la instancia que hay que utilizar. La ventaja de este enfoque es que para el servicio es totalmente invisible de dónde viene la instancia y cuál se va a crear. Esto nos permite eventualmente poder cambiar la implementación. Si esto fuera una interfaz, por ejemplo, yo podría tener distintas versiones de ese cliente de correo. Entonces, por ejemplo, si inicialmente quisiéramos enviar un correo utilizando SMTP, pues lo pasaríamos como parámetro. Si luego queremos enviar un correo con Gmail, pues crearíamos una clase que fuera un cliente de Gmail y la pasaríamos por parámetro, pero sería totalmente transparente para el servicio. Entonces, inyección por constructor significa entonces que cuando el objeto se crea, tenemos que proveer esa dependencia. A esta clase realmente no le importa, solo sabe que va a recibir la dependencia en algún momento. Luego entonces la tendríamos por setter o por método set y en ese caso lo que hacemos es algo muy similar, solo que no lo vamos a hacer en el constructor, sino que vamos a tener un método set para pasarle la dependencia. Mira que esto nos abre una puerta interesante porque eso significa que durante el ciclo de vida del objeto podemos pasarle distintos objetos email client para que hagan el trabajo, ¿vale? Ahora veamos qué significa hacer inyección por método. En esta tenemos un escenario similar donde lo que vamos a hacer es que ya no vamos a tener la dependencia como atributo o como propiedad de la clase, sino que la vamos a pasar como parámetro en el método donde puntualmente se necesita. Entonces, si asumimos que, por ejemplo, solamente este método va a necesitar ese cliente, nosotros podríamos inyectar la instancia directamente cuando llamemos el método y ahí la utilizamos y ya. Entonces, esa es por método. Y finalmente por interfaz, que es quizás la menos común, es que lo que hacemos es definir una interfaz. En este caso, si la ves, se llama Email Client Injector. Vamos a verla. Lo que hacemos es que definimos como un inyector y ese inyector va a definir el método que tenemos que tener listo para recibir la dependencia. Entonces mira que aquí ya tenemos algo un poco más estructurado porque si yo quiero decir que mi clase va a poder recibir esa dependencia, entonces tengo que implementar la interfaz. Entonces la defino, especifico esa dependencia, se la tengo que pasar a través de un método que normalmente se llama inject y luego entonces ya con eso lo que hago es que implemento esa interfaz y define el método. Entonces normalmente en ese método lo que vamos a hacer es asignar eso a un atributo y ya luego podemos utilizar la dependencia dentro de los métodos que se necesite. Entonces ahí podemos ver ejemplos de cada una de las implementaciones de la inyección de dependencias. ¿Cuáles son los beneficios de hacer inyección de dependencias? O sea, ¿por qué nos estamos tomando todo este trabajo de cambiar la forma como empezamos a conectar y a pasar objetos? Hay unas razones muy poderosas. La primera es que nos permite cambiar en tiempo de ejecución la implementación. Si yo tengo una instancia definida y la creo directamente dentro del objeto, yo ya no tengo posibilidad de cambiar eso, ya estoy totalmente amarrado. Pero si yo defino una dependencia y permito que alguien más me la pase, esto abre la posibilidad a que las distintas implementaciones que yo necesito puedan cambiar en un momento dado. Si volvemos al ejemplo que vimos en código, estábamos utilizando una clase que nos ayudaba con las imágenes a nivel local. Pero si luego yo quería traer esas imágenes de algún otro servicio, de algún proveedor de la nube o de alguna otra plataforma, pues sencillamente yo podía crear una nueva implementación y pasarla en tiempo de ejecución. La segunda razón es que nos hace el código mucho más fácil de probar. Primero porque estamos separando responsabilidades, le estamos quitando esa labor de hacer las dependencias o de crearlas. Y la segunda es que cuando uno tiene el código bien separado y utiliza inyección de dependencias,
uno puede utilizar técnicas como los mocks, que son objetos especiales que uno utiliza para proveer dependencias en entornos de pruebas. La tercera razón, y es quizás la más importante, es que nos ayuda con el bajo acoplamiento. ¿Por qué? Porque no existe un conocimiento directo entre las dependencias, sino que siempre hay que proveerlas, y eso, como ya dijimos, nos permite cambiar la implementación. Si no estás familiarizado con la idea de acoplamiento o no entiendes muy bien qué es bajo acoplamiento, por aquí te tengo otro video de la serie de Programador Senior donde profundizamos sobre eso. Una duda muy frecuente que surge al hacer inyección de dependencias es si es necesario hacerlo con frameworks o no. La verdad es que no es necesario. Tú puedes hacer inyección de dependencias sin utilizar ninguna herramienta y hacerlo desde cero, ¿vale? Pero ¿cuál es la realidad aquí? La realidad es que hacer inyección de dependencias se empieza a tornar muy rápidamente complejo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el tema de las dependencias va aumentando en profundidad. Me explico. Tú tienes un objeto y le dices que vas a depender de un objeto 2, ¿cierto? Pero puede que ese objeto 2 para ser creado dependa a su vez de un objeto 3 y luego ese de un objeto 4 y un objeto 5. Entonces el tema de las dependencias se va haciendo de alguna forma como recursivo o reflexivo. Entonces ese es un reto que fácilmente se puede tornar complejo. La segunda razón por la cual puede ser difícil hacer esto desde cero es que tienes que administrar el ciclo de vida de las dependencias. Entonces, en algunos casos, tú quieres que cada vez que te pasen la dependencia sea siempre el mismo objeto, es decir, que sea un singleton, o puedes querer, por ejemplo, que sea un objeto nuevo, o puedes querer que haya alguna otra regla especial para que se manejen los objetos que vas a usar como dependencias. Entonces, eso también añade una complejidad adicional. Por esa razón, en aplicaciones que ya van tomando un poquito más de complejidad, la recomendación es utilizar algo que se llama contenedores de inversión de control o contenedores de inyección de dependencias. Y normalmente cómo funcionan esos contenedores es que en primer lugar tú tienes que decirle al contenedor de alguna forma cuáles son los objetos que tú quieres que de alguna forma sean inyectables, es decir, los objetos que tú quieres que sean de alguna forma clasificados como dependencias para otros objetos. Y lo segundo es que tú a estos contenedores les dices también en qué momento vas a necesitar esas dependencias. Es decir, tú tienes que indicarle de alguna forma en qué momento quieres que sea inyectada. Y esos contenedores existen en diversos lenguajes de programación. Entonces en .NET, por ejemplo, existe lo que se llama Ninject, existe otro que se llama Autofact. De hecho, el mismo ASP.NET, al menos en la versión Core, provee su propio, digamos que, inyector de dependencias o su propio contenedor que está disponible para ser utilizado. En Java el mejor ejemplo es Spring. De hecho, Spring en sus distintas versiones nos permite hacer inyección de dependencias. De alguna forma Spring es quien empieza a poner este concepto muy de moda, o al menos lo vuelve popular en una época donde de pronto no sonaba mucho. Entonces Spring de alguna forma es quien nos permite hacer este concepto, digamos que tan relevante. En PHP, por ejemplo, también contamos, por ejemplo, con PHPDI. Symfony tiene su propio contenedor. Si nos vamos a JavaScript, el mejor ejemplo quizás es Angular, donde Angular en su corazón tiene un contenedor en el cual hace toda esa inyección de dependencias, de servicios, de componentes. Entonces, Angular también es un muy buen ejemplo donde se utiliza inyección de dependencias. Por último, también quisiera decirte que este concepto de inyección de dependencias y de inversión de control también se menciona en los principios SOLID. Entonces, si no has profundizado en el tema de los principios SOLID, tengo un mini curso de principios de diseño que te puede servir muchísimo. El último principio SOLID habla justamente de todo este tema de inversión de control, de inyección de dependencias. Por último, no solo me queda agradecerte. Espero que te haya gustado este video. Si quieres profundizar más, te recomiendo que te suscribas al canal, dale al botoncito rojo, dale a la campanita para que te podamos avisar cuando publiquemos nuevo contenido. Por último, te recomiendo muchísimo la lista de correo. Ahí estamos compartiendo información de interés en la comunidad para que puedas llegar a tu siguiente nivel como desarrollador. Espero entonces que te haya gustado este video. Nos vemos en el próximo.